Bueno, ¿cómo andan hermanos? Lindo estar en contacto con ustedes a través de este medio, aunque próximamente ya parece que nos vamos a estar viendo en vivo, en directo. Hoy tenemos un tema sumamente importante para nuestra vida cristiana. Es el de la sabiduría en cuanto a la pureza sexual. Así que vamos a seguir con la lectura y los estudios de Proverbios, como ya hace varios meses estamos disfrutando. Y la vida humana, desde la cuna hasta la tumba, está rodeada de conductas, tendencias, valores, actitudes que están influenciadas por el entorno, las experiencias, las enseñanzas y obviamente los efectos. Al entorno nos referimos al espacio, la cultura, costumbres, la mentalidad y el trasfondo que cada uno de nosotros ha tenido. Y ese entorno le da forma a las experiencias obtenidas, sean óptimas o no, y se combinan a su vez con las enseñanzas conseguidas o las ausencias de ellas. Entonces los efectos de todo lo anterior se ve plasmado en el estilo de vida y en la manera de vivir. Este es el marco en el cual una persona se desarrolla, más allá si es bueno, malo, mejor o peor, excelente o pésimo. Por lo tanto, más allá del entorno, las experiencias, las enseñanzas que hemos adquirido y los efectos que han tenido sobre nuestra vida y que han ido formando nuestro carácter. Lo importante ahora es recordar que nuestra naturaleza humana también influye en muchas de las cosas que son parte de nuestras conductas, de nuestras actitudes y nuestras decisiones. Así que es importante que nos enfrentemos a la palabra de Dios para que ella sea en la sabiduría de Cristo la que nos esté formando. El tema de hoy es importante, es muy importante, porque tiene que ver con la santidad y tiene que ver con la integridad en nuestra vida. Y la fortaleza espiritual en nuestra vida cristiana, como hijo, como hija de Dios, no tiene relación directa con lo que hemos logrado, alcanzado o adquirido, sino más bien con lo que hemos conquistado en lo más profundo de nuestro corazón. Aquellas áreas y aquello que es incógnito, que solamente Dios ve y que uno personalmente va conociendo a medida que va creciendo en la vida. Como bien lo expresaba Charles Spurgeon, el buen perfume no necesita ser anunciado, lo percibes inmediatamente. Y así es con la santidad. Lo que eres estando solo y en privado dice mucho de quién eres. O sea, yo no soy por lo que digo y hago simplemente. Soy lo que soy por cómo vivo en lo más privado, cuando estoy solo, donde nadie me ve. Allí es donde es el mejor indicativo, donde nosotros podemos mirarnos y asegurarnos de cómo está nuestro ser interior. El filósofo escocés Thomas Reid, allí en el siglo XVIII, enunciaba una de las frases que comúnmente hemos escuchado, que a veces no lo asociamos con él, pero él escribió en un momento determinado: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y bueno, tenemos que mirar nuestra vida a través de esa buena analogía, porque dice mucho. La vida de Sansón, por ejemplo, allí relatada en Jueces, capítulos 13 y capítulo 16. Él allí muestra la gran fortaleza y pudiendo de hecho ser tan fuerte y haber impactado de forma tan grande por su fortaleza, fracasó por una debilidad puntual que él tenía. Proverbios capítulo 7, versículo 26, es uno de los textos que vamos a estar considerando y leyendo más adelante. Habla de esas mujeres rápidas
y no necesariamente prostitutas o rameras, como dice la versión 60, porque dice que a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Así que vamos a considerar este tema, la sabiduría de la pureza sexual. Y allí están los pasajes que lo vamos a estar leyendo, algunos, no todos, por la extensión. Y nos vamos a centrar ahora para iniciar considerando la sabiduría, porque aquí el padre le dice al hijo y a los hijos, porque también aparece en plural en momentos, diciéndole: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que hablando sus palabras. Entonces vamos a considerar 3 puntos como para resumir: direcciones innegociables, deseos inclementes y las derivaciones incalculables sobre la impureza y también la pureza. El capítulo 5, versículo 1 al 9, dice: Hijo mío, estando atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, y sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Versículo 9, para que no des a los extraños tu honor. El versículo 20 de ese capítulo 5 de Proverbios, y les voy a leer en la NTV, dice: Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Después pasamos al capítulo 6, versículo 20, y aquí el Padre nuevamente dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y después también, volviendo a la versión nueva, traducción viviente, el capítulo 6, el versículo 27, dice allí: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. El versículo 32, el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Así que nos hemos puesto un poco en escena y comprendemos el contexto en el cual estamos inmersos, porque vamos a dirigirnos al capítulo 7 y vamos a considerar estos 3 aspectos que inicialmente les presentaba desde el capítulo 7. En primer lugar, lo que observamos son las creencias. Dice el versículo 1 y 2: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Cuando pensamos en las creencias, hacemos referencia al firme asentimiento y conformidad con algo. Es importante tener creencias que sean firmes. Convicciones, versículo 3,
Y 4, esto quiere decir estar fuertemente adherido a esas creencias. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y obviamente que nuestras creencias y convicciones se van a ver demostradas en nuestras conductas públicas, pero también nuestras conductas privadas, cuando estamos solos. Dice el versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Estas direcciones innegociables, que son direcciones divinas, que son bíblicas, que tienen que ver con el reino, chocan de forma frontal con la cosmovisión del mundo en el que estamos viviendo. Vivimos inmersos en una sociedad que es pluralista. La sociedad pluralista básicamente acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. Entonces, cuando pensamos en el pluralismo ético, referente a la moralidad, inmediatamente nos hace ver cómo choca la cosmovisión del mundo con la cosmovisión bíblica. Es tremendo, porque el pluralismo ético concibe como correcto admitir que en lo moral no existe tan solo una visión válida. La ética es una materia subjetiva en el mundo y admite múltiples ideas y bases o basamentos. Así que de este modo sería posible aceptar diversos puntos de vista para analizar una misma conducta, entendiendo que ellos y todos ellos responderían a la ética conforme a cómo el mundo la presenta y en cuanto a las bases que tiene. Pero una cosmovisión bíblica, obviamente, es el concepto total que uno obtiene del mundo, pero desde el punto de vista bíblico. Y estos proverbios nos han dicho mucho. Lamentablemente hay muchos cristianos que están viviendo más la cosmovisión del mundo que la cosmovisión bíblica. Y hay un discurso doble que están viviendo, que es una lástima. No honra a Cristo, obviamente, porque Cristo ve todo, aún allí en nuestra intimidad. Entonces, a veces nuestros enunciados son los bíblicos y los que conocemos de memoria, porque así hemos sido enseñados y así lo aprendemos y así lo creemos, pero después a la hora de las convicciones nos damos cuenta que en la interna, en lo más escondido de mi ser, hay cosas que yo no he podido resolver junto con Cristo. Y el apóstol Pablo, a la iglesia allí en Tesalónica, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, él le dice a la iglesia allí: hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La conducta. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Convicciones. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Las creencias. Bueno, como leíamos en el versículo 21 del capítulo 5, allí de Proverbio, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera nuestras veredas. Así que esto tiene que ver con ese primer aspecto que quería compartirles sobre las direcciones, que son innegociables. Lo que Dios plantea choca directamente y de frente con la cosmovisión de este mundo. Pero qué bueno es seguir la sabiduría de Dios en cuanto a nuestra pureza sexual. Y en segundo lugar están los deseos inclementes, que no tienen piedad de nosotros. Las concupiscencias, lo que está allí en lo más profundo de nuestro ser. Y quiero leerles a continuación, ahí en el capítulo 7 de Proverbios, en la versión también Nueva Traducción Viviente,
los versículos 6 hasta el 21. Porque allí el padre se sitúa en un escenario y está mirando por las celosías, o sea, por la ventana de su casa, a través de la cortina. Y allí el versículo 6, 7 dice que vio a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, con aloe y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. No podemos ignorar por este relato y también por lo que la Biblia nos dice en muchos pasajes y muchos ejemplos que nos concede, la problemática de la carne. El capítulo 6 leíamos allí en el versículo 25: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te reprenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La problemática de la carne. Santiago, allí en el capítulo 1, nos recuerda, y lo conocemos probablemente de memoria: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La problemática de la carne es fuerte y nos tira. Pero también está la provocación de la sensualidad, que es un factor externo a nosotros, y de lo cual este padre observaba desde la ventana, a través de las cortinas de su ambiente, a este joven con poco sentido común, paseándose y casi que buscando la ocasión para encontrarse con alguien para satisfacer sus deseos. Y ese contexto del padre relatando a sus hijos habla de cosas muy interesantes: los lugares o el lugar que uno puede estar frecuentando, la oscuridad, estaba solo, tal vez algo ocioso, y se andaba paseando por allí, algo así como le sucedió a David antes de tener ese encuentro con Betsabé. Y aquí este padre agrega cómo las palabras de ellas ante el encuentro, cuando se da, eran palabras que atraían, que seducían, que provocaban. El capítulo 5, versículo 3 leíamos: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. También este padre le habla a sus hijos y al hijo aquí de la vestimenta, la mirada de esta mujer. Habla de las fragancias, del toque físico. Bueno, los deseos inclementes. Tenemos la problemática de la carne, pero también tenemos esta situación que es provocada de forma externa, que es la sensualidad. Pero también tenemos la propuesta del sistema, porque allí también en el capítulo 5 leíamos en el versículo 14, este hijo que no había hecho caso de los consejos
de sus padres, y él en un momento dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. El sistema ofrece varias avenidas, con varias propuestas y muchas luces que pueden encandilar, que pueden endulzar, como decía la nueva traducción viviente, engatusar, aún al más versado, al más valiente, al más victorioso. Y esto me hace pensar en Sansón, me hace pensar en David, como reacción opuesta y decisión opuesta a José, siendo enfrentado al sistema y a su propia carne y a las provocaciones, pero con una decisión muy diferente a la de Sansón y de David. Así que debemos tener muchos cuidados con este otro aspecto que surge desde nuestro interior y también rodea todo lo que estamos rodeados, que es la provocación en nuestra sociedad. Y tenemos las derivaciones en tercer lugar, las derivaciones que son incalculables. Y el autor, este padre que está escribiendo a su hijo e hijos, dependiendo en qué parte de la lectura nos detenemos, vamos a ver las consecuencias que narra, y muchas son negativas. Y presten atención a esas palabras, porque del versículo 22 al 27 de Proverbios 7, dice que él la siguió de inmediato, este joven la siguió a esta mujer como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Por eso, hijos míos, el plural aparece en esta ocasión, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No ande vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras y su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Bueno, queridos, aquí no hay edades, no es solamente para los jóvenes, no es solamente para los hombres, es para los más grandes, los mayores, es para las chicas, para las damas, para todos. La impureza sexual, y llámese fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía u otras desviaciones sexuales, debemos reconocer que destruye nuestro ser interior, te destruye en lo más interior de tu ser. Derriba todo lo que Cristo ha venido construyendo en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Demuele todos tus afectos, a esos afectos más cercanos, los hace trizas y derrumba todos los proyectos divinos y personales para nuestra vida. Y a nivel social, lo podemos observar diariamente, aunque las personas no quieran reconocerlo, pero estamos viendo cómo están teniendo que vivir con las consecuencias de vivir en la impureza sexual. Y las consecuencias se ven a nivel física, a través de diferentes enfermedades que van apareciendo, también las consecuencias emocionales y todos los desequilibrios que esto produce a nivel interno en una persona, los desequilibrios mentales y los trastornos que llega a causar, y también las relaciones interpersonales, cómo son afectadas por la impureza sexual y no vivir en esta sabiduría de Dios, tomando en cuenta su voluntad. Hay una imagen que es muy ilustrativa del propio autor, que lo encontramos allí en el capítulo 5, el versículo 22. Allí el padre, cuando le está escribiendo a su hijo, habla de ser retenido aquel que está pecando en esta área de su vida y no se está manteniendo puro sexualmente. Dice que será retenido con cuerdas por su pecado. Es una imagen muy ilustrativa de lo que hace la impureza sexual. Cuanto más me acerco a Dios a través de Cristo, más puedo ver la gracia de Dios en este aspecto para
mí mismo y en esas luchas internas que uno tiene para mantenerse puro, pero también disfruto de observar la gracia de Dios cuando uno tiene que tratar con una hermana o con una hermana que ha caído y que está luchando con algunos temas en cuanto a la pureza sexual y está siendo retenido por estas cuerdas. Es hermoso ver la gracia de Dios que restaura, que levanta al caído, que da fortaleza a aquel que está luchando con cosas en lo más interno de su ser. Dios es muy bueno, lleno de misericordia, y la gracia de Dios levanta y da oportunidades para que podamos ser victoriosos. Y este es el aspecto con el cual me gustaría terminar, con las conquistas. Hay lindas conquistas, y cuando miramos hacia adelante, te invito a que vos mires algunas de las conquistas que Dios tiene para ti y algunas cosas que Dios tiene en sus planes para tu vida personal. Recordemos que como arrancamos, que todos hemos tenido un entorno diferente, hemos tenido experiencias diferentes, enseñanzas diferentes, y los efectos de estas cosas han sido diferentes en nuestra vida. Sea cual sea la realidad que a ti te ha tocado vivir, me gustaría que viéramos allí en el capítulo 5, 6 y 7 palabras que se repiten. Hijo mío, está atento. 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Hijo mío, 7:1. Guarda mis razones, la figura paterna y la figura materna. Algo que en nuestra sociedad se está derrumbando. Pero Dios nos está dejando lindos ejemplos y una enseñanza clara de lo importante que es el hogar. Dios ha colocado en su diseño al hogar, a papá y a mamá, el lugar donde se nace y se nutre para la vida, para sus desafíos y oportunidades. Y quiero recordarte, si no te ha tocado vivir esta feliz experiencia, Dios te está dando en Cristo la posibilidad de comenzar a gestar algo hermoso a partir de la experiencia que tienes en Cristo y de esta nueva vida que tienes en Él. Por lo tanto, si no has vivido en el pasado el entorno, las experiencias, las enseñanzas y un entorno saludable y espiritual y que está alineado a la voluntad de Dios, Dios te está dando la oportunidad de construirlo desde ahora en más. Y por eso es tan importante la pureza sexual. Otro de los condimentos muy hermosos que Dios da es la iglesia, la familia espiritual. Ese hogar que puedes construir, pero ese hogar que ya ha sido construido por Dios y del cual sos parte. La iglesia es un agente purificador. La experiencia de vida en la iglesia es muy importante para tu pureza sexual. El rol que la iglesia tiene para la pureza sexual en tu vida es más importante de lo que te puedes imaginar, porque somos enseñados y también somos contenidos y somos guiados por personas que nos aman, que nos quieren y que están dispuestas a ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. El apóstol Pablo también allí, pero un capítulo más adelante en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 22 y 23, le dice a la iglesia local allí: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Querido, querida, realmente anhelo que puedas ser victorioso en la vida sexual, que seas puro en tu vida sexual, que puedas ser victorioso sobre las luchas que todos tenemos. Nadie está exento de las luchas en esta área de la vida, pero sí podemos conquistarlas, sí podemos ser victoriosos. Dios nos da
todas las herramientas, todos los medios para que nosotros podamos vivir en la sabiduría de esa pureza sexual. Que el Señor te bendiga.